Muy buenas noches nuevamente a todos. Muchísimas gracias por su asistencia a el escenario de la actividad más importante del capítulo central, nuestro jueves de ASIN. Bienvenidos nuevamente a la Asociación Colombiana de Infectología y a las actividades académicas que hacemos. Esto todo realmente es por ustedes, para ustedes, y esperamos que nos sigan acompañando en próximas ocasiones. El día de hoy, pues, le corresponde el turno de la discusión académica al grupo de la Fundación Clínica Shayo. Estamos los 4 integrantes del grupo de infectología y vamos a hacer un repaso de una situación que para las clínicas cardiovasculares es frecuente, para las clínicas no cardiovasculares también es frecuente, pero que mucho tiene que ver con el prestigio de la institución, la calidad en la atención, y esto lleva frecuentemente un subregistro que ya les vamos a mostrar en la literatura, casi siempre está subestimado o casi siempre es escasa la información que tenemos basada en la literatura para abordar este problema de la mediastinitis postesternotomía. Sin más preámbulos, vamos a empezar la noche de hoy con la doctora Cintia Ortiz para evaluar quiénes están en riesgo de hacer mediastinitis postesternotomía. Bienvenidos. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. En la primera parte de esta jornada del día de hoy, vamos a ver los aspectos como claves muy puntuales relacionados con qué factores incrementan el riesgo de que un paciente, después de su cirugía que involucra una esternotomía, pueda tener una mediastinitis. Entonces, lo primero, muy general, la mediastinitis consiste pues, en una complicación que realmente es devastadora y que, pues, revisando la literatura, se le atribuyen mortalidades elevadas que pueden ir hasta el 30% o alrededor del 30%. No solamente está relacionado con procedimientos directamente invasivos, digamos, de la cavidad torácica, sino que también podría estar relacionada o ser, pues digamos que una consecuencia de infecciones contiguas que involucran las mismas estructuras, un trauma directo, y en relación con los procedimientos, tener en cuenta que también los procedimientos endoscópicos que involucran procedimientos gastrointestinales o vía aérea superior podrían derivar en esta complicación. Ya hablando específicamente de las cirugías que involucran esternotomía, el espacio más importante es para la cirugía cardíaca, en donde hay descrito efectivamente, como nos lo decía el doctor Juan Pablo, en la literatura es muy variable la frecuencia que se describe, pero alrededor del 0,25 y hasta el 5% de las cirugías cardíacas, teniendo en cuenta pues que ese 2% que aparece ahí en la parte inferior es un 2% que tradicionalmente ha sido como el punto de referencia para hablar de calidad de la atención en salud en relación con el cuidado posoperatorio de estos pacientes. Entonces, desde el principio, los pacientes que van o son sometidos a cirugías cardíacas son pacientes que ya cuentan con múltiples factores de riesgo. De base son pacientes comórbidos y son pacientes que están siendo sometidos a procedimientos mayores. Un procedimiento mayor, una cirugía mayor, implica un riesgo adicional de infección de cualquier tipo en el posoperatorio que puede ir entre el 10 y el 20%, pero una cirugía cardíaca conlleva un riesgo adicional que está descrito hasta el 26%, 26.8%, alrededor del 30%. Hablando específicamente de la cirugía cardíaca, los tipos de infección más comunes en el posoperatorio son justamente las infecciones de la herida external y las infecciones del sitio del injerto, donde se toman los rescates vasculares cuando se hacen los puentes coronarios. Las estancias hospitalarias también se aumentan, que es otro de los impactos importantes de las infecciones, por supuesto directamente los costos, y tiene un impacto directo en la mortalidad también de los pacientes que sufren este tipo de infecciones, con las mediastinitis, pues mortalidades también superiores al 30%, como habíamos visto. Entonces, un poquito de la infección external, entonces sabemos que esas infecciones las podremos dividir, digamos, en superficial, en profunda y ya en el caso que nos ocupa el día de hoy en la mediastinitis, dependiendo de las estructuras comprometidas. Estos microorganismos pues pueden llegar ahí directamente por contaminación, una contaminación directa a nivel del mediastino durante el procedimiento quirúrgico, pero también puede ser derivada de infecciones relacionadas en el posoperatorio
o infecciones de la misma herida superficial. Y esa herida pues, puede contaminarse vía hematógena o por infecciones contiguas. La frecuencia de las infecciones en cirugía cardíaca de esa herida external es del 0,5 al 8% en superficial, para la profunda de un 0,5 al 5,6%, y digamos que la estructura que va a dividir entre superficial y profunda es la fascia pectoral. Para hablar de mediastinitis tendríamos que tener pues, el compromiso ya de la estructura del esternón con osteomielitis external, con o sin compromiso del espacio retroesternal, y nuevamente pues la frecuencia que tenemos. Estas barras de acá son para mostrar que cada procedimiento quirúrgico en cirugía cardíaca tiene digamos que una frecuencia o un porcentaje en el cual se presentan este tipo de infecciones profundas por debajo de la fascia pectoral. Y estas son las frecuencias, y eso nos hace pensar que cada vez que un procedimiento sea más complejo, implicará mayor riesgo de tener una probabilidad de infección. De hecho, como vemos, si digamos, una cirugía valvular aislada del riesgo, o bueno, un porcentaje de 1,3% de infecciones profundas, irnos hasta una revascularización que se haga al mismo tiempo con intervención de la aorta. Y en el caso del trasplante cardíaco realmente hay menos literatura, pero yo encontré esta serie que es brasilera, con un buen número de pacientes, donde ellos tuvieron infecciones profundas hasta en el 5,6%, lo que implica pues un aumento pues en la frecuencia en relación con la complejidad también cardíaca. Y esto significa que independientemente de las características del paciente, el tipo de cirugía ya lo pone en un riesgo incrementado. Los factores de riesgo los vamos a dividir en tres, como se dividen clásicamente: los preoperatorios, los factores intraoperatorios y los factores posoperatorios. En los factores preoperatorios hay unos demográficos, digamos, no modificables. Los más relevantes acá en la literatura son la edad avanzada y el género femenino, son los que más se mencionan. En las comorbilidades, definitivamente los más contundentes son la diabetes y la obesidad, pero hay otros como desnutrición, EPOC, la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, la enfermedad renal crónica, la enfermedad vascular periférica, el uso de scores previos al procedimiento cardíaco, como el Euroscore elevado, respecto al estilo de vida, el tabaquismo, importante, y otros factores como la colonización por Staphylococcus aureus y estancias prolongadas previas al procedimiento. Los factores intraoperatorios, los más mencionados son la urgencia o emergencia del procedimiento, ya veremos la utilización de la mamaria interna bilateral, por ejemplo, combinar intervenciones quirúrgicas como ya veíamos, tiempos prolongados de cirugía, el tiempo prolongado del bypass o el tiempo de isquemia que sea prolongado. Y en los factores posoperatorios muy importantes, la necesidad de soporte, tanto inotrópico como asistencia mecánica, las estancias más prolongadas en la UCI y las infecciones no asociadas con la herida o con el posoperatorio, pero sí que ocurren durante el periodo posoperatorio, como la neumonía y la infección de vías urinarias, que también son muy importantes. Entonces, en el primer factor, que es muy mencionado, realmente la evidencia en la literatura, la asociación con este factor es realmente variable, y lo que se encuentra es que es un factor realmente independiente en escenarios muy específicos. Las edades promedio en estos pues estudios, las edades promedio de los pacientes que presentaron mediastinitis van de los 52 a los 68 años, y realmente no hubo diferencias significativas entre los pacientes mayores y los pacientes de los grupos control para los casos de infección profunda de herida quirúrgica y mediastinitis. En cambio, el riesgo, digamos que sí se ha encontrado significativamente elevado en estas tres situaciones, específicamente para mediastinitis posoperatoria por Staphylococcus aureus meticilino resistente, para mayores de 60 años en complicaciones relacionadas más con mediastinitis necrosante descendente, que no es el escenario que estamos tratando el día de hoy, y mayores de 60 años para dehiscencia de la herida external sin presentar infección. La hiperglicemia sí es uno de los factores contundentes en la literatura. Los pacientes que tienen diabetes mellitus que no ha sido diagnosticada antes del procedimiento tienen, claro, mayor riesgo.
los pacientes con hemoglobinas glicosiladas superiores a 6.5 y aquellos que cursan con hiperglicemia mayor a 200 durante el posoperatorio. Entonces, en este estudio, ellos muestran acá, digamos que los desenlaces adversos de pacientes sometidos a revascularización miocárdica programada, 3.089 pacientes, de los cuales 4.9% no tenían antecedentes de diabetes, pero antes del procedimiento ya tenían una hemoglobina glicosilada superior a 7. Entonces vemos que allí está resaltado como la frecuencia de la infección de herida profunda o la infección profunda de la herida external fue mucho más frecuente en aquellos pacientes que tenían, porque creo que, ay no, ya no, en aquellos pacientes que tenían una hemoglobina glicosilada superior a 7, lo cual fue significativa esa diferencia, y además para el otro desenlace de infección compuesta, donde ellos incluyeron cualquier tipo de infección, ya fuera superficial de la herida quirúrgica o neumonía o sepsis, en esos pacientes también hubo una diferencia significativa. Y lo otro que encontraron muy interesante es cómo por cada unidad que aumenta la hemoglobina glicosilada por encima de 7, los pacientes incrementan el riesgo de tener una infección profunda de la herida external, con un ORD 1.38 y pues también significativo. La diabetes, como les decía, en los diferentes estudios sí muestra una asociación que es significativa y es consistente en la revisión y por lo tanto es uno de los puntos más importantes o clave porque es un punto que puede ser de intervención. Entonces aquí vemos como en los diferentes pues, estudios que evaluaron ese tipo de infecciones en el posoperatorio, tanto mediastinitis, en el grupo específicamente de mediastinitis por SARM, infección de sitio operatorio de cualquier tipo o infecciones, cualquier infección durante el posoperatorio en pacientes con esternotomías o pacientes con revascularización miocárdica, y vemos que hay pues asociaciones claramente significativas y para cualquier tipo de infección con un OR de 5.92. Entonces los retos en estos pacientes siguen siendo pues digamos que los mismos y bastante complejos de alcanzar, no solamente por el control metabólico preoperatorio, que es todo un reto muchas veces, sino que también hay otras cosas que no se pueden intervenir tan fácilmente, como el compromiso microvascular que ya sabemos que existe, las capacidades que tienen para cicatrizar y el compromiso de la barrera cutánea. En este otro estudio que también… Sí. Ah, hermoso, gracias. Entonces, en este otro estudio también es muy bonito, es una serie, digamos, un seguimiento que hicieron de pacientes desde el año 87 hasta el año 97, pacientes sometidos a cirugía cardíaca, y lo que vemos aquí es la incidencia de mediastinitis en pacientes con pacientes sin diabetes y pacientes con diabetes mellitus. Entonces, ellos lo que hicieron fue probar un protocolo para iniciar control metabólico. Entonces, antes de instaurar, antes de esta línea, los pacientes se manejaban con un protocolo subcutáneo intermitente y a partir de la línea empezaron a hacer manejo con protocolo endovenoso para mantener un control muy estricto de la glucosa durante todo el periodo posoperatorio. Después de esta línea, esto fue todo en la UCI y luego de esta línea ellos digamos que pasaron ese protocolo ya a incluso la parte de hospitalización y lo arrancaron desde el momento de la cirugía, o sea, esto fue en salas de cirugía para arrancar pues el control metabólico con infusión y pudieron notar que había una diferencia pues progresiva en la incidencia de sus mediastinitis. Otro factor de riesgo importantísimo, también consistente, es obesidad. Para obesidad, con un índice de masa corporal superior a 30, hay una asociación que es claramente significativa y es una asociación muy consistente, además de que se ha descrito un aumento de la mortalidad en el posoperatorio, pacientes obesos y además con mediastinitis hasta el 50% de mortalidad. Como vemos aquí, pues acá sí tenemos muchos más estudios que encontraron asociaciones significativas. En este, por ejemplo, es pacientes que fueron sometidos a esternotomía, presentan, pues digamos que tienen un OR
de 6.49 veces más de probabilidad de presentar una mediastinitis en el posoperatorio. Y lo otro muy importante también de este estudio es que ellos pudieron discriminar incluso entre el índice de masa corporal. Un índice de masa corporal pues superior a 40 tiene un OR de 3.15 veces más de probabilidad de tener la mediastinitis, y un índice de masa corporal entre 35 y 39 y pues menor de 40 en 2.22. Aquí también hay unos retos pues para intervención. Se ha propuesto hacer pues, disminución del peso de los pacientes antes de procedimientos programados. Hasta el momento pues no se ha podido demostrar que esto realmente tenga un impacto y es difícil determinar el tiempo para iniciar la intervención. Las otras cosas interesantes son ajustes y o no de dosis de antibióticos profilácticos cuando tenemos estos índices de masa corporal tan elevados, ajustes en la preparación del sitio quirúrgico o incluso reforzamiento para la técnica quirúrgica para garantizar el adecuado cierre de la herida external. Otros factores de riesgo, un poquito más rápido, digamos más cortos. Tabaquismo realmente es mucho menos consistente, hay pocos estudios que lograron asociaciones significativas, sin embargo, en este sí tenemos, pues encontraron un OR de 3.27 para los pacientes con tabaquismo activo al momento de la cirugía. Lo mismo en este caso, los retos son lo mismo, decir cuándo va a ser el mejor momento para la intervención, establecer el tiempo digamos, de cesar el tabaco antes del procedimiento, cómo intervenir mejor o mejorar la cicatrización y cómo intervenir pues, el posible compromiso inmunológico que pueden tener por la exposición tóxica. En relación con la colonización por Staphylococcus aureus, realmente lo que se encuentra es que hay una asociación que se sugiere que puede ser una asociación fuerte, y esto en relación a que en muchas de las series las mediastinitis, el principal agente etiológico aislado es Staphylococcus aureus, entonces hasta en un 80%. Pero realmente no se ha podido pues como encontrar una asociación que sea consistente y que sea significativa con la colonización. Lo que sí es cierto es que los pacientes que presentan una mediastinitis por Staphylococcus aureus meticilino resistente sí se mueren mucho más, y que los pacientes que están colonizados por estafilococo sí tienen 3 veces más riesgo de presentar una infección en el posoperatorio. No necesariamente una mediastinitis, pero pueden hacer otras infecciones. Por esa razón, a pesar de que no exista una consistencia pues muy clara, sí es uno de los puntos básicos y claros de intervención, y solamente pues estos 2 estudios realmente en este primero que se encontró pues donde se basan como muchas de estas recomendaciones con un OR de 9.6, pero pues con un intervalo realmente bastante amplio, y en el estudio de Ashley que he mencionado en algunas cosas, que era específicamente para mediastinitis por SARM, solamente 2 pacientes estaban colonizados, por ejemplo, entonces pues tampoco fue una asociación significativa. En este punto los retos también es lo mismo, establecer si tenemos que hacer detección sí o no obligatoria de la colonización, o si ya tenemos suficiente soporte para decir es necesario sencillamente hacer el protocolo de descolonización. Y lo otro importantísimo acá son las medidas de control de infecciones que sí están relacionadas directamente con este tipo de infecciones. Ya muy rápido, de los factores intraoperatorios hay 3 para destacar importantes. El primero es el rescate, digamos, cómo se hace el rescate del injerto vascular que se va a utilizar en la cirugía de revascularización. Entonces, cuando hablamos de VIMA, estamos hablando de la arteria mamaria interna, y VIMA nos referimos a que es bilateral. Entonces, el rescate bilateral sí parece tener en la literatura un aumento del riesgo de infección de mediastinitis comparado con un rescate unilateral. Pero lo que se han visto también otros estudios es que independientemente de que sea bilateral, cuando se hace un cambio en el tipo quirúrgico para hacer el rescate de ese injerto, que sea pediculado versus esqueletizada, el riesgo se elimina. Es decir, no parece ser que sea porque sea bilateral, sino que está relacionado más con el tipo de procedimiento en la técnica quirúrgica. Entonces, para resumir, digamos que muy sencillo, pediculado significa mantener las estructuras del tejido que están alrededor de la arteria que se va a utilizar, y en esqueletizada significa exponer la arteria para poder emplearla en el injerto. Básicamente es eso.
Y pues efectivamente en este otro estudio también se encontró un OR de 5.17 de emplear una arteria pediculada versus esqueletizada, por lo que hoy en día realmente es una de las cosas que menos se utiliza en la técnica quirúrgica por esa razón. En relación con la circulación extracorpórea, también los pacientes que requieren bomba definitivamente tienen un riesgo aumentado de tener mediastinitis, en este estudio con un OR de 2.26, y en relación con el tiempo, en estos dos estudios se encontró que efectivamente es un factor independiente en el análisis univariado, y acá también vemos que entre los casos y los controles un tiempo superior a 118 minutos pues fue una diferencia significativa. En relación con el tiempo quirúrgico, entonces en estos dos estudios también se encontró con tiempos similares, que es lo que se describe en la literatura, un tiempo superior a 5.30 minutos, estadísticamente significativo, y un tiempo superior a 5.4 horas. Y en estos casos pues diríamos que los riesgos realmente son el compromiso que tendríamos acá de la perfusión de las estructuras externales para garantizar que haya pues una adecuada solución y reparación de las estructuras, y lo otro es la técnica quirúrgica, que si bien no nos corresponde directamente a los infectólogos, realmente sí hay que hacer justamente ese trabajo en equipo tan importante para disminuir el riesgo al máximo a nuestro paciente. En los factores posoperatorios, ya para terminar, entonces los más descritos y más importantes son el uso de balón de contrapulsación aórtico en el posoperatorio, los pacientes que presentan neumonía posoperatoria, infección del tracto urinario, aquellos que requieren reintervención durante el posoperatorio por sangrado, y aquellos que requieran estancias hospitalarias en la UCI mayor a 2 días después del procedimiento. Entonces aquí pues un OR de 2.4 para el uso del balón, casi todos tienen como asociaciones similares. Para la neumonía posoperatoria 2.3, una infección del tracto urinario 2.4, reintervención un riesgo relativo 2.4, y para la estancia en UCI superior a 2 días después del procedimiento 4.50. Y adicionalmente, en este estudio brasilero, ellos también encontraron que existía concordancia entre los aislamientos microbiológicos de las neumonías y los aislamientos microbiológicos de la infección urinaria en los aislamientos del esternón en esas mediastinitis. Y eso aumentaba, pues digamos que la frecuencia de enterobacteriales ahí y de bacilos gram negativos. Bueno, y para las conclusiones podríamos decir que se trata ya de pacientes de base, como habíamos visto, con alta carga de morbilidad, de mortalidad, y por lo tanto ya tienen un riesgo elevado. Podríamos decir que aún en el escenario de menor cantidad de factores presentes, o sea, el paciente que se les ocurra que no tenga nada de lo que acabamos de hablar, el riesgo de mediastinitis posoperatoria jamás va a ser cero. La evaluación del riesgo basada únicamente en el tipo de procedimiento y técnica quirúrgica no es suficiente. O sea, definitivamente la evaluación del riesgo requiere una estrategia de tipo individual y que esté dirigida a la detección y al control pues, específico de los factores que pudieran ser modificables. Bien, muchísimas gracias. Vamos a tocar en estos próximos minutos muy rápidamente cómo diagnosticar la mediastinitis. Y esto es interesante porque la literatura que nos acaba de mostrar Cintia y varias de las referencias que uno encuentra, simplemente dice el paciente tiene mediastinitis. Y así, como cuando uno hace el diagnóstico de mediastinitis fácilmente. Pues bueno, vamos a ver que esta labor no es tan sencilla. Y uno se siente más o menos trayendo diagnósticos antiguos, muy viejos, criterios diagnósticos muy viejos a la actualidad. Es decir, teniendo la tecnología que tenemos hoy, las imágenes que tenemos hoy, el entrenamiento clínico y quirúrgico que tenemos hoy, seguimos teniendo problemas en establecer unos criterios diagnósticos lo suficientemente sensibles y específicos para el diagnóstico de esta entidad.
Así que, como lo habíamos dicho antes, la mediastinitis, y nos lo explicó muy bien Cintia, viene derivado de la descripción de las infecciones del sitio quirúrgico. Entonces, estas infecciones del sitio quirúrgico, que son incisionales o con compromiso de órgano y espacio, pues uno dice, ok, superficial y profunda, pero el tema es que en lo profundo no hay suficientes tejidos blandos para adoptar la clasificación, es decir, la fascia pectoral que nos señalaba Cintia no es tan sencillo de diferenciar, distinto a las intervenciones abdominales, distinto a las intervenciones de otros compartimentos, en los que la anatomía del lugar de la incisión sí nos permite claramente diferenciar. Aquí estamos muy, muy cerca del esternón, y muchas veces es lo que uno enfrenta en el día a día y dice, ¿estos cambios inflamatorios hasta dónde van? Es que no es solo la piel, pero es que debajo de la piel a muy pocos milímetros está el esternón. ¿Cómo podemos clasificar esta infección del sitio quirúrgico? Y el compromiso mediastinal, como ya lo señalaba Cintia, bien tiene que ver con el mediastino anterior, pero tiene que ver con el esternón. Es decir, compromiso esternal es mediastinitis. Y eso es importante que quede como mensaje, y es que muchas veces cuando nosotros queremos extrapolar los criterios diagnósticos de la infección del sitio quirúrgico al mediastino, a veces no aplican. Pero tenemos otros problemas adicionales. Uno de esos es que hablamos de infección external, infección profunda external, infección mayor cardiovascular, cambiamos las definiciones y a veces algunos estudios extienden la vigilancia un año, a veces las definiciones incluyen hemocultivos y a veces no. Eso quiere decir que la definición propiamente de mediastinitis, que para nosotros veníamos en la moto muy rápidamente de mediastinitis, 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 como si fuera tan universal describirla, pues no es tan sencillo. Y el otro tema importante es que existen sesgos de publicación. Y es que cuando usted tiene un centro cardiovascular, cuando usted tiene un centro prestigioso cardiovascular, decir que sus pacientes tienen mediastinitis casi que no está bien visto. Y esto pasa en Dinamarca y en Cundinamarca. Es decir, esto en cualquier lugar del mundo supone un riesgo de tener sesgos de publicación. Entonces, muchas veces, por ejemplo, como ocurre en otras infecciones, qué sé yo, en trasplante, por ejemplo, que tenemos redes nacionales, redes regionales de trasplante y de infecciones en trasplante, y la gente habla de esto porque pues espera que un paciente trasplantado se infecte, no es una realidad para las mediastinitis, y por eso esto supone una serie de interrogantes que nos cuestiona de ¿realmente estamos haciendo bien el diagnóstico de la mediastinitis? Pues bueno, vamos a ir un poquito en eso. Lo primero es que utilizamos las definiciones de los CDCs de los Estados Unidos, ¿cierto? Estos CDCs nos dicen que se evalúa durante los primeros 90 días del posoperatorio y tienen que ver con estos criterios. Vamos a hablar de estos tres primeros. Lo primero es tener un cultivo positivo o un microorganismo detectado en el tejido o en el líquido mediastinal. Ojo aquí, por procedimiento quirúrgico o por aspiración por aguja. No es tan frecuente que nosotros insistamos en el diagnóstico etiológico más allá de lo quirúrgico, y quizás tenemos que hacer una comunicación muy directa, muy integrada entre cirujanos, infectólogos, microbiólogos y radiólogos para poder tener quizás un mejor rendimiento diagnóstico de estos criterios. Lo segundo es evidencia de mediastinitis en el intraoperatorio, que es lo que la mayoría de los estudios y cohortes ponen, y es el cirujano abre el tórax y encuentra mediastinitis, o en los exámenes histopatológicos, y finalmente esto, que es como la mayoría de nosotros diagnosticamos mediastinitis. Uno de fiebre, dolor torácico o inestabilidad external, y además secreción purulenta del área mediastinal, o miren esto que está acá, ensanchamiento visto por radiología, ensanchamiento del mediastino. Y uno dice, hoy hablar solo de ensanchamiento mediastinal, ¿realmente esos son los hallazgos imagenológicos actuales para poder diagnosticar la mediastinitis? Estos son los criterios actualizados. El tema es, ¿realmente esto es lo que nos va a orientar sobre la mediastinitis? Vamos a tocar uno por uno. Empecemos por la clínica, es como llegan los pacientes, ¿cierto? Y aquí les empiezo a mostrar la historia de esto. Y la historia de esto es del año 87, un estudio espectacular de unas cohortes en las que se evaluaron el rendimiento diagnóstico de la fiebre, la leucocitosis y la PCR. Entonces,
En el posoperatorio, tener fiebre, tener una temperatura por encima de 38 grados. Después del día 6, no está cambiando, después del día 6, era sugestivo de mediastinitis. Pero ¿qué tan frecuente es la fiebre en las series de caso? Pues bueno, esta serie del Gregorio Marañón, 73 casos versus controles, 1 de 4 no tenía fiebre. Bueno, en esta cohorte del Instituto Mexicano de Seguro Social del 2006, 27 casos, como lo señalaba Cintia, ustedes escuchaban series de caso de 2 pacientes, series de caso de 14 pacientes, series de caso de 20 pacientes, 96.2% tenían fiebre, pero tenemos un sesgo también en la observación y es que siendo un criterio de inclusión la fiebre, pues uno espera que el 100% de los pacientes tengan fiebre, entonces no es tan fácil de establecer. Pero fíjense que hay personas que pueden llegar en el posoperatorio a consultar por dolor torácico, cambios inflamatorios y secreción que no tengan fiebre. Inestabilidad external, y esto es, no veo cirujanos en el auditorio, pero sería chévere que nos vieran en la repetición, pero esto es fundamental. Casi siempre que uno evalúa un paciente con riesgo de mediastinitis y el esternón está estable, gran parte de las personas descartan la mediastinitis. Y esto es, llamaba a los cirujanos básicamente porque esto es un trabajo interdisciplinario. Muchas veces los pacientes tienen el esternón estable y tienen mediastinitis. Esto es interesante porque como la mayoría de las series tienen la inestabilidad external como criterio de inclusión, pues entonces el 100% de los pacientes con mediastinitis tenían inestabilidad external. Pero cuando uno evalúa los otros criterios, pues pueden ser 90% como les señalé en la serie mexicana, pero por ejemplo aquí en Sevilla, 45 pacientes con mediastinitis, 1 de 4 no tuvo inestabilidad external. En Gregorio Marañón, 1 de 4 no tuvo inestabilidad external. Y en datos, agradecimientos a nuestros amigos de Medellín, en algunos datos locales no publicados, el 50% de los pacientes de esas series no tuvieron inestabilidad external. Eso quiere decir que este criterio diagnóstico de inestabilidad external pudiera tener problemas de sensibilidad, pero sobre todo puede generar un sesgo cognitivo heurístico de decir, no tiene inestabilidad external, no tiene mediastinitis, siguiente paciente. Ojo, ojo, porque esto puede no ser tan así. Y dentro de las discusiones preparando la charla, pues uno se encuentra con expertos en el tema y dicen, venga, es que no se está cerrando el esternón de la misma manera desde los años 50 a hoy. ¿Eso qué quiere decir? Técnicas quirúrgicas del cierre external que incluyen más lazadas, elementos de mejor calidad, digamos, mejor material, digamos, en el material de sutura external, o reforzamiento de la sutura external durante el cierre, pues hacen que encontrar un esternón inestable hoy sea más difícil que lo que era en los años 60. Entonces, naturalmente podemos tener un sesgo, sí. Y esto nos obliga a cuestionarnos si realmente la inestabilidad external debe ser un criterio de inclusión o debe ser otro criterio más. Es decir, que no se debe descartar la mediastinitis por no tener inestabilidad external. Importantísimo, y me alegra que en el auditorio haya microbiólogos, recomendaciones en cuanto a la toma de cultivos. Lo primero es no tomar cultivos al momento del cierre. Muchos de los cirujanos preocupados por las mediastinitis, pues lo que se hacía era tomar un cultivo antes de cerrar y si crecía algo dirigir terapia. Pues bueno, una serie de 227 pacientes encontró que el 30% de los pacientes tenían cultivos positivos, no tuvo ninguna correlación de los 7 apenas que desarrollaron mediastinitis, el hallazgo microbiológico al momento del cierre external con el hallazgo del cultivo tomado en el intraoperatorio. Eso quiere decir que a pesar de lo que se encuentre antes de cerrar la piel, no hay ventajas de explorar microbiológicamente antes del cierre. Lo segundo es
la punción retroesternal guiada por TAC cuando no haya otra alternativa. Es decir, es probable que al final de la discusión tengamos como esa conclusión, y es que lo ideal es hacer una exploración quirúrgica. Cuando no se puede, pues lo que tendríamos que hacer es hablar con radiología y con cirugía cardiovascular, a ver si podemos hacer una punción guiada por TAC. Sin embargo, existe un riesgo de obtener contaminantes de piel, como en todas las punciones, como en todos los cultivos tomados percutáneos. Existe riesgo de arrastrar microbiota de la piel y eso ponernos en aprietos después en la interpretación. Ojo con las muestras no estériles. Entonces llega el paciente con la herida supurando a urgencias y lo primero que hace el médico que lo ve en urgencias es cultivo de la secreción superficial. Y uno dice, hombre, y luego me sale un estafilococo coagulasa negativo. Y uno dice, hombre, ¿cómo se interpreta esto? Ojo con eso. ¿Cuándo podría eventualmente tener validez? Usted toma la muestra, sale un Staph aureus, toma la muestra, sale un Bacillus gram negativo. Repite la muestra y tiene el mismo microorganismo. No aplica para coagulasa negativos, no aplica para contaminantes de piel. En algunas series de casos, pero repito, estas series son 40 pacientes o 20 pacientes de los cuales 8 hicieron mediastinitis, podrían tener un buen valor si se toma en varios cultivos y si se trata de Staph aureus o Bacillus gram negativos. Había otra relación y es el cultivo de los electrodos epicárdicos. Acuérdense que los pacientes después de cirugía cardiovascular quedan con unos electrodos epicárdicos que después de que los tubos dejan de drenar, pues uno no, el cirujano cardiovascular o el intensivista los retira. Y ese retiro, si se hace con unas características estériles y se lleva ese electrodo epicárdico al laboratorio, mostró un valor predictivo negativo del 99.1% en algún estudio, pero un valor predictivo positivo de apenas el 11.6%. Eso quiere decir que tuvo una altísima tasa de falsos positivos. Si bien la sensibilidad es interesante, la tasa de falsos positivos puede significar un aumento del tratamiento de manera innecesaria o del diagnóstico de manera innecesaria de mediastinitis. Por eso este consenso europeo nos recomienda no hacerlo. Ojo a esto, en pacientes con bacteriemia sin un foco claro dentro de los 90 días del posoperatorio, especialmente si tiene Staph aureus, sospecha mediastinitis. Y esto nos ha pasado. Es decir, llega el paciente posoperatorio de cirugía cardiovascular, síntomas no muy específicos, respuesta inflamatoria sistémica, se toman hemocultivos, resultan positivos, cirujano tratante o cirujano que valora rápidamente, digamos, el paciente, esternón estable, no es mediastinitis. Y después de algunos días, pues entran al mediastino y se encuentra un montón de mediastinitis. Esto puede pasar, así que no descartemos que un paciente con bacteriemia, después de un postoperatorio de corazón, tenga mediastinitis. Y finalmente, algunos estudios especiales en pacientes con cultivos negativos. Esto quiere decir que tenemos evidencia de mediastinitis intraoperatoria, tenemos evidencia de mediastinitis histopatológica, cultivos negativos, vamos todos los días. Por favor, después de las 9 de la mañana, no vayan a los laboratorios de microbiología antes de las 9. Si van a los laboratorios de microbiología antes de las 9, lleven un chocorramo. A los microbiólogos les gustan mucho los microorganismos, entonces yogurt, kumis, cositas, digamos, fermentadas, cerveza, ese tipo de cosas, claro que a las 7 de la mañana no. Y dicen, no, doctor, es que no ha crecido nada. Ok, hay alternativas de diagnóstico, secuenciación, PCR, digamos, serologías. Hay otras cosas que tienen mucho más que ver como con exposición epidemiológica o con algún factor, digamos, exposicional, más que con un factor de infecciones asociadas a la atención en salud, pero que valdría la pena estudiar. En cuanto a las imágenes, para ir un poquito avanzando, no se recomienda la radiografía del tórax. ¿Recuerdan que en el criterio imagenológico les había dicho que ensanchamiento mediastinal? Pues ese ensanchamiento es radiografía del tórax. No, en este momento no se recomienda hacer radiografía del tórax, no es primera elección en la evaluación. ¿Qué tenemos que hacer? TAC de tórax. TAC de tórax, primera elección en todos los pacientes que sospechemos mediastinitis, idealmente en la segunda semana del posoperatorio. Si el paciente llega con fiebre, leucocitosis, a pesar de que la herida se vea bien, hay que tomar un TAC de tórax, sobre todo después de la segunda semana, para descartar mediastinitis. Si tiene infección de la herida quirúrgica, naturalmente, pues para saber si esto es únicamente
la herida quirúrgica, el esternón o el mediastino, y finalmente como guía para punción y toma de muestras si no se va a operar el paciente. ¿Qué hallazgos vemos en la tomografía? Bueno, hay diferentes series que comparan mediastinitis y no mediastinitis después de cirugía cardiovascular. Uno de los hallazgos es neumomediastino, pero fíjense esto tan interesante y es que hay diferencias significativas en los hallazgos extracardíacos, por ejemplo, derrame pleural, por ejemplo, consolidación, que sugieren mediastinitis. Entonces tenemos varios hallazgos dentro de la tomografía de tórax que nos sirven. Lo primero es esto. Bueno, lo segundo es esto. Y es, señor cirujano, señora cirujana, ¿esto es posoperatorio o esto es mediastinitis? A mí me parece mediastinitis, a usted le parece posquirúrgico. ¿Tenemos alguna forma de diferenciarlo? Lastimosamente no, pero sí hay algunos datos que pueden ayudar. Lo primero es pensar en que son cambios posoperatorios antes de los 21 días. Si el paciente lleva más de 3 semanas operado, definitivamente no parece ser un cambio posoperatorio. ¿Cuáles son los cambios posoperatorios que uno espera dentro de las primeras 2 semanas a 3 semanas de la cirugía? Estriación de la grasa o reticulación de la grasa, líquido mediastinal, neumomediastino, y puede verse una separación external que no supera los 4 milímetros, incluso puede durar durante un año. Es decir, no una diastasis completamente del esternón, sino una separación pequeñita. Usualmente los cambios de mediastinitis van a ser después de 21 días, pero puede incluso verse tempranamente, que es lo que nosotros estamos viendo, digamos, cuando uno diagnostica mediastinitis. Lo primero es líquido, edema mediastinal, líquido mediastinal complejo, esto es la descripción clásica, ¿cierto?, del radiólogo. Se encuentran colecciones de densidades heterogéneas o líquido de densidad heterogénea en el mediastino anterior. Bueno, esto es sugestivo. Neumomediastino después de las 2 o 3 semanas, disrupción de los planos grasos, ya formación de abscesos, derrames pericárdicos o pleurales, consolidación pulmonar y finalmente adenopatías. Esto no es tan específico, pero sí es frecuente que lo describan en los casos de mediastinitis. Y finalmente para los abscesos externales profundos ya puede ocurrir un poquito más tardío y es la pared gruesa con colección líquida. Esta historia de por qué hablamos de 2 semanas o 3 semanas, pues viene desde el año 96, en el estudio que dice, después de la cirugía, ¿cuánto es la sensibilidad y la especificidad de los hallazgos? Fíjense aquí en la especificidad de los hallazgos, entre el día 5 y el día 14, los hallazgos pueden tener una especificidad del 33%, después del día 15, la especificidad puede subir al 100%. Ojo a los números, por favor, 7 de 21. 14 de 14, 21 de 21. Esto no tiene unos números muy grandes, pero esto es lo que seguimos repitiendo hasta hoy. Así que es probable que necesitemos publicar más de esto. ¿Qué ayudas adicionales tenemos para terminar? Hemocultivos tienen una sensibilidad de hasta el 60%, principalmente en Staphylococcus meticilino resistente. La punción external, esto es muy interesante, y es que algunos cirujanos en Italia describen esto, y es en la herida del esternón, hacer una punción en toda la mitad, es decir, pasando por la separación del esternón hasta entrar unos 2 o 3 centímetros, y apenas entre 2 o 3 centímetros, aspirar. Esto fue positivo en 23 de 23 mediastinitis y negativo en 22 de 24 no mediastinitis. Muy interesante, podríamos de pronto empezar a explorar con nuestros cirujanos residentes de cirugía, quizás, o nuestros radiólogos, la posibilidad de hacerlo. La leucocitosis puede estar presente en el 90% de los pacientes. Cambios inflamatorios en la herida quirúrgica, recuerden, pueden no verse en todos los pacientes. Y finalmente, de biomarcadores tenemos historia patria del 87, la distribución de las PCRs después del día 6, por encima de 200. Esto ya cada vez sabemos más que no tiene que ver con un punto de corte, sino con la cinética del biomarcador, y sí parece tener una capacidad de discriminación. Fíjense aquí en esta serie de casos y controles, una PCR en mediastinitis media de 136, con una media en no mediastinitis de 65. Es decir, tenemos que ver esto de manera integral. Así que pasamos de
de las artes adivinatorias del diagnóstico a tener información de calidad y tomar decisiones basadas en evidencia. Y como conclusión, el diagnóstico clínico no es suficiente, repito, la estabilidad external no descarta. Lo otro es que se necesita un trabajo interdisciplinario para tener un diagnóstico temprano y hacer las intervenciones. La evidencia de los criterios diagnósticos es pobre, realmente no hay tanta evidencia para esto y quizás necesitamos reevaluarlo. Y finalmente el diagnóstico se toma como un constructo y algunos puntajes que se han intentado estandarizar pues no han sido validados en todos los pacientes. Así que debemos orientar los estudios tanto microbiológicos como de imágenes diagnósticas y de laboratorios complementarios y hacerlo siempre con la mejor técnica posible. No se olviden que esto es un trabajo en equipo, todos tenemos que poner para el diagnóstico que finalmente el beneficiado va a ser el paciente. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. El tema que voy a presentar el día de hoy es, pues básicamente, después de que ya hablamos de los factores de riesgo y hablamos de cómo se hace el diagnóstico de la mediastinitis, pues hablar acerca de lo más importante, tal vez que es la prevención, ¿no? La mayoría de la información que va a mostrar, pues es información que incluso está relacionada con la prevención general de las cirugías en la infección citooperatorio, ¿sí? Pero también voy a mostrar algunos datos de algunas técnicas más recientes que se han ido evaluando que podrían servir para disminuir la posibilidad de mediastinitis. La doctora Cintia, pues, cuando habló de factores de riesgo, pues, digamos que ya adelantó un poquito sobre el punto 1 de lo de factores de riesgo propios del paciente. Igual, pues, voy a comentar algo. Colonización de Staphylococcus aureus resistente a meticilina, que tiene que ver con la colonización nasal y el baño con clorhexidina de los pacientes, la profilaxis antibiótica y algunas intervenciones adicionales que digamos que se están investigando, ¿sí? Entre los factores de riesgo, pues no voy a profundizar en esto, ya lo hablaron, pero pues súper importante que el paciente llegue a la cirugía pues en el mejor estado metabólico posible, ¿sí? Teniendo en cuenta que los pacientes que se operan usualmente pues son pacientes que tienen comorbilidades y no están en el mejor estado posible. Pero, por ejemplo, el control de la glicemia, el consumo de cigarrillo, pacientes con EPOC, por ejemplo, ir a su neumólogo, tener las terapias si las requiere para mejorar pues su trabajo respiratorio y el estado de su estado inflamatorio de la enfermedad que tengan. La obesidad, como le decía la doctora, pues no está muy claro que poner a todos los pacientes a bajar de peso disminuye el riesgo, pero digamos que uno pensaría que pues esto, como en otras cirugías, puede ser importante. La hipoalbuminemia, encontré información que habla de que si el paciente tiene menos de 2,5 gramos por decilitro de albúmina, pues paciente con una desnutrición moderada, grave, pues tiene mayor riesgo de que se infecte, ¿no? Hay trabajos que hablan de que esos pacientes podrían entrar en un programa de recuperación nutricional, más o menos una semana antes del procedimiento, pero la información también es como contradictoria, pero digamos que se ha hablado de esa posibilidad. Y tratar las infecciones remotas, que como muy bien lo dijo Juan Pablo, pues, y la doctora Cintia, pues si el paciente está cursando con fiebre, si el paciente está en tratamiento para una neumonía, etcétera, etcétera, pues eso obviamente pues lo pone en riesgo de que termine con una infección mediastinal, ¿no? Recordar que las bacterias sintomáticas no tienen ningún impacto. Por favor, no andar pidiendo uroanálisis y urocultivos a los pacientes que van a hacer ya cirugía cardiovascular. Eso es botar la platica y estresar al paciente. Bueno, entonces, en cuanto a las características del paciente, pues ya se habló un poco sobre eso. Este documento, que es un consenso que me pareció bien interesante de los cirujanos de tórax del reciente del año pasado, pues muestra como los diferentes puntos a evaluar al paciente que va a ser llevado a cirugía. Entonces, el Euroscore 2, que ya lo comentaron, pues se lo calculan para evaluar el riesgo de mortalidad principalmente a 90 días, eso es más mortalidad que morbilidad, el estado de fragilidad del paciente, si el paciente tiene riesgo de delirium, si el paciente tiene una hemoglobina glicosilada que esté por encima del 7%, la hipoalbuminemia, que aquí son un poco más liberales, se hablan de 4, pero como les comento, hay información con valores más bajos, pues obviamente son pacientes mucho más comprometidos.
y otras características del paciente, como incluso el consumo de opiáceos, por ejemplo, ellos lo evalúan, me parece bien, bien interesante, ¿no? Y hay otro documento que es como otro consenso de los cirujanos de tórax, que compara en una de las tablas las recomendaciones de la tabla anterior y qué otras guías lo recomiendan. Entonces arriba tenemos las de CDC y otras guías que son de los cirujanos de tórax. En general, pues todas hablan de que el paciente debería dejar de fumar antes de la cirugía y pues por siempre. El control de la glicemia, lo que sabemos de todos los pacientes que si tienen vello, entonces pues no utilizar la rasuradora pues para que después hagan microabrasiones, sino con clips, otro mecanismo que sea menos traumático. La normotermia, evitar que los pacientes hagan hipotermias, porque la hipotermia está relacionada también con mayor riesgo de infecciones, entre otras la cirugía cardíaca, cardiovascular. El estado de colonización de MRSA, es que este me parece que se ve como, a mí no me gusta, se ve raro, no me gustó. Entonces, no, así no importa. El MRSA, entonces miren que hay varias recomendaciones que las tienen varias guías y algunas son solamente como de algunas sociedades científicas y ya. A la izquierda, pues de lo que hablábamos ya, este documento 2023, pues le pone también como valores a la hemoglobina y demás. Pero bueno, por ahora del tiempo, pues no me detengo tanto en eso. Bien, la colonización de MRSA. Entonces yo creo que todos han escuchado hablar de que si las personas, como ya lo dijo la doctora Cintia y lo comentó Juan Pablo, los pacientes que están colonizados a nivel de la nariz, porque pues es el sitio de colonización más fácil de evaluar y el que está, pues, y además el que se ha evaluado en los estudios. Si yo estoy colonizado, tengo mayor riesgo de infectarme en cirugía cardíaca y en cirugía ortopédica principalmente. Entonces se dice que qué tan útil puede ser esto. Bueno, yo traje dos documentos que son dos guías de sociedades científicas pues importantes. Una está relacionada con la prevención de infección de sitio quirúrgico y la otra con la transmisión de MRSA. Y en general, como le decía la doctora Cintia, la información no es muy robusta, pero hay algunos datos que ahorita les voy a mostrar que dicen que es útil en cirugía cardíaca, teniendo en cuenta la mortalidad tan alta que tendría un MRSA dentro del mediastino, y siendo el microorganismo que a nivel mundial causa más mediastinitis, aunque como hablábamos con Edwin, en Latinoamérica tenemos ya más gram negativos, pero el MRSA siempre ha sido lo clásico. Entonces, que sí sería útil descolonizar los pacientes. Entonces, se considera que es importante hacerlo en cirugía cardiovascular, ¿sí? Existen protocolos que dicen, busque el paciente si tiene o no tiene MRSA, PCR, por ejemplo. El problema es el costo, quién lo va a pagar, ¿cierto? O en otros escenarios lo que se hace es hacer una decolonización universal, es decir, a todos los pacientes se les hace la descolonización, que normalmente es como pirocina en ungüento, debería hacerse, pues lo ideal es 5 días antes del procedimiento, 2 veces al día, y que puede o no estar acompañado el día de la cirugía de un baño con clorhexidina corporal, que ahorita les comento un poquito más sobre eso. Edwin me avisa porfa el tiempo porque se me pasa. Bueno, traigo 2 trabajos, hay varios, pero 2 trabajos bonitos que pues mostraron la utilidad que puede tener el hecho de hacer la decolonización en cirugía cardiovascular. El primero es en pacientes diabéticos y no diabéticos, ya entendemos por qué se habla de diabéticos, por el gran riesgo que tienen esos pacientes de hacer infección, que mostró que el hecho de hacer la intervención disminuía hasta en un 30% el riesgo de mediastinitis. Recuerden que esto es una estrategia de todas las estrategias de prevención que uno tiene que tomar, uno no se basa en una para hacer todo, ¿no? Para decir, ya hice lo que tenía que hacer. Y el segundo, que es este, del 2017, es más reciente, que también evaluó lo mismo, aquí chiquito en el último punto está la intervención, que fue la realización de la decolonización, y mostró una reducción del 36% de mediastinitis por MRSA, ¿no? Además de eso, asepsia de piel, entonces ya sabemos que el baño preoperatorio realmente no hay claridad sobre si el paciente debería bañarse con un jabón antiséptico o el jabón de la casa, realmente la idea es que el paciente se bañe, ¿sí? El retiro de vello, como ya lo habíamos mencionado, el uso de antisépticos, pero ya tiene que ver con la preparación de la piel, todos ustedes saben que idealmente con una solución alcohólica, ¿sí? Y les traigo este documento que es chévere si todos lo conocen, de OMS, que es la guía mundial, digámoslo así, de prevención de infecciones del sitio operatorio, que lo que dice es que pues, se recomienda que el paciente tenga un baño preoperatorio
que puede o no ser con clorhexidina. Recuerde que el jabón de clorhexidina tampoco es algo que se consiga con facilidad. Existen unos baños, por ejemplo, con clorhexidina. Lo que nosotros hacemos, pues la experiencia nuestra lo hacemos en pacientes que ya están hospitalizados. Hay unos paños que se utilizan para el baño del paciente, pero no, realmente no, si no se hace, pues no hay todavía como una información que nos diga que sería una mala práctica. Entonces da las dos opciones. Por estudios observacionales, de que uno podría hacerlo con un baño, con un jabón normal, educar al paciente, o con clorhexidina. Y la guía colombiana, que también espero que todos la conozcan, ahí pues colaboraron muchos de mis colegas de infectología de la Universidad Nacional, dice lo mismo en los pacientes. Esto es en general en cirugía, pero digamos que apunta también hacia lo cardiovascular, obviamente hacia la cirugía cardiovascular y ortopédica, que es el otro escenario. Se recomienda hacer la aplicación intranasal de clorhexidina, de mupirocina. Obviamente, si hay el dinero, pues uno podría hacer búsqueda primero de que el paciente esté colonizado. Si no lo hay, pues hacerlo de forma universal. Eso sí depende de los recursos que se tengan. Y pues digamos que esa es la recomendación: 2 veces al día, 5 días postoperatorio, lo que les comento. Bueno, listo. Siguiente punto: profilaxis antibiótica. Bueno, pues todos sabemos, antes de la incisión de la piel tiene que haberse colocado, y la idea es que el agente preferido en esta profilaxis, como en la mayoría de las profilaxis en cirugía, es el uso de cefazolina, ¿sí? Debe aplicarse dentro de los 60 minutos previos a la incisión. Parece ser que los 30 minutos previos puede ser mejor, pero digamos que esto es como la recomendación universal que encuentran en guías, ¿sí? 2 gramos para pacientes que no tengan obesidad pues mayor a 120 kilos, 3 gramos para los pacientes que pesan más, con un refuerzo si sangra más de 1.5 litros, o si las vidas medias, o sea, tiene 4 horas pues de cirugía donde ya los niveles por pues, la vida media ha bajado lo suficiente para hacer el refuerzo. Eso también depende de la institución. De pronto ustedes puedan trabajar en hospitales en donde la profilaxis no sea con cefazolina, sino por ejemplo con cefuroxima. Y ahorita les voy a mostrar, es que hay trabajos con cefuroxima, nosotros no lo hacemos, pero hay instituciones, yo sé en Bogotá que lo hacen, está recomendado también, es una alternativa. O hay hospitales que utilizan combinación de cefazolina con un cubrimiento para gram negativos, porque en su institución las infecciones son, por ejemplo, más por enterobacteriales, por ejemplo. Voy a dar un ejemplo: cefazolina amicacina, por ejemplo, ¿sí? Entonces depende, pero en general la idea es que se use cefazolina y no vancomicina para la profilaxis, ¿sí? Vancomicina solamente se haría si uno tiene una contraindicación en el paciente para hacerlo, y pues el problema es que la infusión es de 60 minutos y 60 minutos antes del procedimiento, es una cosa un poquito más prolongada, pero pues esto no cambia a lo que se dice de lo demás. Duración, esa es una discusión en cirugía cardiovascular. ¿Cuántas dosis de profilaxis debo dar? ¿Sí? Lamentablemente, como han visto en varias cosas, varios puntos de la mediastinitis, la evidencia no es muy buena. ¿Sí? No es muy buena en cuanto a decir, es que el paciente debe recibir 1 dosis o 2 dosis o tantas horas, ¿sí? Pero pues más o menos ya les voy a mostrar, pues hay una información que orienta, ¿sí? Estas son las guías más importantes en cirugía cardíaca. La tercera es española, las otras son internacionales en general de cirujanos de tórax, y la hace HP pues de los Estados Unidos, y ese es un reporte que hacen ellos también de profilaxis. Y como ven, en general nadie se atreve a decir algo con seguridad, ¿sí? Algunos no ponen el tiempo, otros dicen no lo dé por más de 48 horas, tal vez menos de 24 horas no sea adecuado, use un tiempo entre 24 y 48, ¿sí? Entonces vamos a ver de eso como que hay, ¿sí? Bueno, entonces voy a mostrarles unos estudios, ¿sí? El estudio más antiguo que tenga como alguna importancia en este tema es de 1992, aquí están abajo las biografías, el que quiera curiosear y buscarlas. Fueron 28 estudios de esa época. Como ven, los antibióticos que usaron, pues curioso, usaban cefamandol, ¿sí? Yo alcancé a conocer la cefoxitina, por ejemplo, yo la vi formular, pero el cefamandol no la recuerdo. O cefuroxima o cefazolina, porque en esa época pues tampoco es que se supiera mucho de qué hacer. Y lo que encontraron es que si se daba más de 48 horas de antibiótico profiláctico, no cambiaban las tasas de mediastinitis. Ya hay trabajos más recientes, en el año 2000, entonces esto valoró los últimos 15 años antes de la publicación, con 4 estudios prospectivos, un número de pacientes pues significativo, y utilizaban, pero entonces miren el problema, que también son estudios pues viejos,
que usaban cefazolina 4 días, cefuroxima 2 días, ceftriaxona, incluso, que me llamó la atención, usaban 1 o 2 dosis de ceftriaxona. Entonces, primero, pues son estudios que no se pueden comparar, ¿sí? Y pues usaban diferentes dosis también, porque todo el mundo estaba aprendiendo sobre profilaxis antibiótica en los años 90, ¿sí? Al final no concluyen cuál puede ser la mejor duración. De hecho, es curioso porque se usó más cefalosporina en segunda generación en este trabajo, cefuroxima, pero había de todo. Pero apuntan a que 24 horas podría ser suficiente, entonces ya se acercan más como a lo que los infectólogos recomendamos. Esta es una revisión sistemática ya de 2012, ¿sí? Se menciona mucho cuando uno lee sobre profilaxis en cirugía cardíaca, de Leonard Leibovitz, que se dedica a hacer metaanálisis de todo lo habido y por haber, y encontró ya 59 estudios, pues ya la información es más reciente. Aquí usaban cubrimiento para gram positivos y para gram negativos, ¿sí? Y encontraron, estas son las tablitas pues que hablan de prevención de infección profunda, de infección cualquiera, incluso de endocarditis, y decían que menos de 24 horas aumentaba el riesgo. Eso me llamó la atención. Entonces decían, si usted da menos de 24 horas, tiene mayor riesgo de que el paciente haga una infección mediastinal, y sobre todo estaba dado por infecciones por gram positivos. Eso para mí es llamativo, la verdad. Y más de 48 horas, digamos, en la información que ellos analizan, pues nada, no tenía como ninguna utilidad. O sea, más de 48 horas definitivamente, pues no, ¿sí? En este trabajo, pues basado en la información que tenían, pues de dónde se alimentaron, pues decían que cefuroxima o ceftriaxona eran las recomendadas, pero pues eso realmente no tiene una justificación plausible, se basa en lo que ellos leyeron, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Lo mismo, usaban diferentes incluso definiciones de mediastinitis, porque hay que recordar eso. Estamos hablando de una infección que tampoco en la historia ha sido bien clasificada, entonces para hablar de prevenir algo que tampoco se sabe muy bien cómo se diagnostica, pues fregado, ¿sí? Fregado. Usaron pues varios antibióticos, estudios incluso algunos llegaron a los años 60, 70, eso no aplica para la actualidad. Entonces pues por lo menos seguimos diciendo que más de 48 horas no, tal vez menos de 24 horas tampoco, ¿sí? Llega OMS, en estas guías ellos hacen también una revisión sistemática de la literatura, ¿sí? O sea que también tiene una buena solidez, ¿sí? Y ellos dicen que en cirugía cardíaca y en la de los cirujanos maxilofaciales se encuentran que no hay evidencia de que haya disminución del riesgo quirúrgico con la monodosis. ¿A qué voy yo? En general, uno recomienda una sola dosis de antibiótico profiláctico. Estoy hablando en general, ¿no? En la cirugía, ¿no? Una sola dosis. En cardiovascular, la información con una sola dosis es muy escasa, ¿sí? Entonces dicen que por lo menos la idea no es prolongarla más allá de 24 horas. Entonces ellos se quedan en que, pues de las 24 horas y suspéndala, no la de más de 24 horas, ¿sí? Y aquí hay una información que es muy bonita. Estas 3 diapositivas que vienen son patrocinadas por el doctor Juan Pablo Osorio. Es un trabajo bien chévere, que mostraba, miren tan chévere, que es una cohorte del 2008 al 2013, aquí está la cirugía cardiovascular, hay otras cirugías, y evaluaban impacto de esas profilaxis con los tiempos que hemos mencionado, incluso hasta más de 72 horas. Cosas chéveres, mire, 30% de pacientes en esta cohorte hicieron lesión renal aguda, ¿no? Y cuestiones difíciles, yo me revisé muy bien este estudio que me pareció bien bonito, y mostraron, miren arriba a la izquierda, cirugía cardiovascular, pues que como que todo era igual, o sea, en cuanto a que no era mejor dar más de 72 horas, además eso pues una exageración ya para lo que sabemos ahora, no dar 48 o dar 24, o sea que prolongar el tiempo más de 24 horas no impactaba, ¿sí? Pero sí era malo, ¿sí? Ustedes saben que los infectólogos somos muy cansones en que si usamos los antibióticos más tiempo de lo que se requiere, pues vamos a impactar en otras cosas que no sean infecciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, falla renal. Los pacientes que recibieron más de 48 horas tuvieron mayor riesgo de hacer lesión renal. Hay que tener en cuenta que en esos estudios hubo pacientes que recibieron gentamicina banco o vancomicina, ¿no? O sea, uno no esperaría con cefazolina que pasara esto. Entonces, tener en cuenta también que no es como para todos los antibióticos, pero como se usan en algunos escenarios, aumentaban eso. Y el otro en general era el riesgo que tenían de diarrea por clostridioides difficile. Más de 48 horas
empezaba a aumentar el riesgo. Entonces, eso sí se puede presentar incluso con cefazolina, aunque teóricamente no sean los antibióticos que más presionan, pero pues todos los antibióticos pueden tener ese riesgo. Entonces, si prolongo mucho, también pongo el riesgo al paciente. En este estudio, el riesgo fue mucho más claro con fluoroquinolonas y con clindamicina, ¿sí? Entonces, la profilaxis con clindamicina, que ustedes recuerdan que es uno de los antibióticos, ya no es el más, sino uno de los antibióticos, con mayor riesgo de clostridoides, pues obviamente si lo doy 72 horas a un paciente por profilaxis, aumenta el riesgo. Y las fluoroquinolonas, que jamás la tienen que usar en profilaxis cardíaca y esas cosas, ¿no? Eso no se hace. Y la guía colombiana vuelve y pues porque toca ir a lo que nosotros pues, recomendamos, ¿sí? ¿Sí? Aunque como les digo, las profilaxis también dependen de los hospitales, dependiendo de su microbiota, ¿no? Y de su antibiograma acumulado, etcétera, etcétera. Pero en general, digamos, la buena práctica es, arriba dice cefazolina o cefuroxima. Yo no tengo experiencia en ningún hospital donde haya trabajado con cefuroxima, pero sé que lo hacen y pues está en guía. Nosotros usamos cefazolina normalmente. En pacientes alérgicos con alguna contraindicación, vancomicina sería la alternativa, y miren que está aminoglucósido con clinda, o sea, ahí está el hecho de que si uso más de 24 horas, clostridioides, falla renal, bla, 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 ¿sí? Pero pues estas son las alternativas. Y no prolongarla, bueno, en general, después del cierre de la incisión quirúrgica, pero en cirugía cardiovascular hasta 24 horas podría ser aceptable, más allá de eso, pues no. Bien. Otras estrategias, ¿cómo voy de tiempo? ¿Me quedan? No. Ah, ¿llevo 20 minutos? Listo. Bueno, porque me faltan unas cositas que son interesantes. No he hablado nada. Antibióticos tópicos, técnica quirúrgica y normotermia, ¿sí? Antibióticos tópicos. Claro, hay información muy interesante que dice, si yo le echo al paciente vancomicina, mientras lo estoy operando, le dejo vancomicina en la herida, esto me disminuye el riesgo de mediastinitis. En el pensamiento del infectólogo eso suena raro, pero la verdad eso no está fuera de la realidad. Les voy a mostrar que es bien interesante lo que se ha trabajado con eso. O colocar gentamicina, ¿sí? Dejar unas esponjas ahorita les voy a mostrar un estudio, unas esponjas de gentamicina más colágenos, como una gelatina, y la gentamicina se va liberando y eso también puede disminuir el riesgo. Interesante, ¿sí? De hecho, algunas guías como SHIA la menciona, OMS no la recomienda, pero hay algunas guías que dicen que sí. Técnica quirúrgica no es nuestro papel, nosotros no somos cirujanos, pero como bien lo mencionamos, es importante, y encontré lo mismo que hablaba Juan Pablo de que la forma como anudan pues, los alambres, como cierran el esternón, ha cambiado y hay técnicas recomendadas que son mejores que otras. Bueno, eso también es importante, no nos toca a nosotros, pero un hospital que tenga, por ejemplo, problemas de mediastinitis, pues podría evaluar la técnica quirúrgica que están utilizando. ¿Listo? Lo de la preservación de las mamarias y lo de la normotermia. Entonces acabamos esta parte rápida. Entonces, estudios con esponjas de colágeno gentamicina. Aquí está el esternón, aquí está la esponjita, esto es como colágeno, esto se absorbe con los días y la colocan acá. ¿Listo? ¿Qué información hay? Hay hospitales en el mundo, yo no conozco instituciones que lo estén haciendo acá, no las conozco, pero hay países, hay hospitales más bien en ciertos países donde lo tienen protocolizado y dicen que esto sirve para la prevención. Pero, ¿qué dice la evidencia? Entonces, hay un trabajo que es un metaanálisis del 2015 que mostró, esto tiene que ver con estudios observacionales abajo, estudios aleatorizados arriba. Miren que la evidencia fue a favor más en los observacionales, o sea, con todo el problema que pueden tener de sesgos. Fueron 14 estudios, un número de pacientes grande para cirugía cardiovascular, eran centros de referencia, 4 aleatorizados y la reducción se ve muy bien, o sea, 40% de reducción. Uno dice, wow, ¿por qué no estamos haciendo esto? No hubo impacto en la mortalidad, bueno, está bien, dice que no ha impactado en la mortalidad, pero el asunto es que son estudios principalmente observacionales. Y hay otro trabajo, mírenlo, también con lo mismo, las esponjas, es colágeno gentamicina, porque pues no tienen que retirarlas. Este llama es bonito porque incluso hicieron niveles, midieron niveles séricos en un grupo pequeño de pacientes, pero este encontró que no había beneficio. Encontraron que realmente ahí como que no cambiaba la cosa, ¿listo? ¿En qué estamos con las esponjas de gentamicina? Estuve revisando editoriales de cirujanos que tienen experiencia en eso y el problema es que eso no está claramente estandarizado, o sea, hay esponjas de tal dosis, de tal cantidad, de tal cosa, tal tiempo, entonces, y como no hay como unas marcas
digamos que compra la esponja y la utiliza y que todo el mundo sabe cuál es y es la misma, es un problema. Entonces, de pronto, si eso llegara a servir, porque hay estudios que se han mostrado que sirva, pues habría que ver cómo lo estandarizan, ¿cierto? Y que definitivamente pues eso no se absorba lo suficiente como para poner en riesgo al paciente, por ejemplo, de cualquier toxicidad. Y la vancomicina tópica, también hay estudios con eso, ¿sí? Lo que hacen es colocar o esponjas, ¿sí? Pero esto sí no lo dejan, esto es mientras están operando, Hay un estudio aleatorizado que es reciente, del 2022, 1000 pacientes, ¿sí? Usaban 2 esponjas, colocaban 2 esponjas con vancomicina durante el procedimiento y no mostró beneficio. Entonces aquí está en los diferentes tipos de mediastinitis, a 3 meses y a 1 año, y pues realmente no encontraron que esto impactara en eso, ¿no? Y hay otro que este es muy nuevo, este es del año pasado, Scientific Reports, recuerden que eso hace parte del grupo Nature, o sea que esta gente que hace las cosas con bastante rigor, ¿sí? yo les creo, ¿sí? Y ellos hicieron, RAT es eso, antibiótico de forma tópica o pues local, ¿sí? Y ¿qué encontraron? Encontraron en general en un análisis que hicieron de toda la información que está publicada, arriba vancomicina, abajo gentamicina, que puede haber una reducción del 50%, incluso dicen que con cualquiera de las dos está más o menos en el 50% de reducción, que el beneficio es mayor en diabéticos, bueno, interesante porque son los que tienen mayor riesgo, ¿cierto? Que a mayor tiempo de contacto con la herida podría ser mejor, entonces entre más tiempo esté ahí en contacto es mejor, pero vuelve y juega con lo mismo, que ellos aclaran, no está estandarizado, los que les fue mejor usaron dosis diferentes a los que no les fue mejor, no lo sabemos. Hay estudios que no informan, por ejemplo, qué otras técnicas o qué otras medidas usaron para prevención de mediastinitis, eso es importante, ver qué más hicieron, si la cosa fue fortaleciendo algo adicional a esto, ¿cierto? No hay estudios en inmunocomprometidos, por ejemplo, nada, porque los sacaban de los estudios, y los autores lo que dicen es, chévere, pinta bien, pero no, la información es suficiente para hacer una recomendación amplia, ¿no? Y para terminar, entonces los apósitos, ¿sí? Que se deben dejar máximo 48 horas, y una cosa me pareció bien interesante, que es hacer, pues, VAX, o sea, hacer un mini VAX sería eso, una terapia de presión negativa, pero con la herida cerrada, ¿sí? Nosotros lo conocemos para las heridas abiertas, manejo de mediastinitis, por ejemplo, no, esto es con la herida cerrada, cierra la herida del cirujano y pone un sistema VAC a esa herida. Aquí está toda la parte teórica, aquí está el estudio por si quieren leerlo, si les gusta mucho la cirugía. Entonces, todo lo que hace, entonces que disminuye pues la acumulación de líquido ahí, que se supone que hace una presión que ayuda a cerrar el esternón. Todo esto, a mí me parece que todo lo que pueda servir para el paciente, pues muy interesante, y más estas cosas que no son de los infectólogos, ¿sí? Entonces encontré esta revisión sistemática, es del 2024, también es bastante reciente, que mostraba si esto sirve o no. Creo que Juan Pablo había escuchado también antes hablar de estas técnicas, o sea que ya se está hablando de esto como también en nuestro medio. Fueron 15 estudios con información que era muy heterogénea y todos fueron calificados como de baja calidad. Les fue en general bien, ¿cierto? Esto es infección profunda y superficial, pero primero, en un estudio dicen que costó más o menos 1000 libras esterlinas, o sea que en el Reino Unido, no sé si las cosas cuestan acá igual que allá, pero para hacer un plan de esto puede costar hasta eso de más por cada paciente, puede ser muy caro, ¿sí? Y los estudios en general, pues primero que todo no fueron aleatorizados, esos estudios no fueron comparativos, muchos usaron esto pero no lo comparaban con no hacerlo, entonces es complicado, los números darían a favor, pero sigue siendo algo que yo creo que más bien sería muy chévere que hospitales que trabajen investigando en esto y nos aporten o aportemos pues la información, ¿no? Y hay otro, sí, que este es del 2022, un poquito anterior, pero no tomó, digamos, hizo el análisis de una forma un poco diferente y encontró que uno de 7 estudios, solamente un estudio tiene una metodología que fuera aceptable, les fue mejor en la profunda que en la superficial, pero lo mismo, dicen que pues no puede hacerse una recomendación en este momento clara sobre su uso. Entonces ya para terminar, pues sigue siendo complicada toda la prevención, como decía la doctora Cintia, pues nunca será cero, ¿cierto? Pero propendemos por ello, ¿sí? Es fundamental cumplir con las recomendaciones universales de la prevención de infecciones asociadas a las cirugías, las profilaxis, pues más allá de 24 horas, pues no. Algún día sabremos exactamente cómo es esto.
La descolonización, pues en este momento es estándar, luego se puede hacer dirigida o universal, ¿cierto? Parece ser útil el uso de esponjas con antibiótico, pero falta estandarización, y la presión negativa puede ser considerada. También encontré editoriales de cirujanos que dicen que les va muy bien, pero cuando uno mira la información global, pues todavía hay que trabajar más en esto. Muchas gracias. Sí, gracias. Muy interesantes las presentaciones, yo felicito a mis compañeros, realmente muy ilustrativo, hemos hecho un recorrido exhaustivo por este tema de la mediastinitis postesternotomía y llegamos a este tema agrio, que son las mediastinitis por microorganismos difíciles de tratar. Realmente cuando uno revisa la microbiología, porque estamos hablando de microorganismos difíciles de tratar, pues toda la bisagra ha sido MRSA, y en Latinoamérica el riesgo definitivamente es otro. Por eso uno tiene que ir y mirar, digamos, lo que muestra la literatura en otras latitudes y con unos sesgos, evidentemente con un sesgo epidemiológico. Arranco con una anécdota. Antes de explicar esta diapositiva, mi cuñado un día se fue para Dinamarca, él vive en Alemania, y me llamó esa tarde, me dijo, Edwin, no, las mujeres danesas son hermosas y los tipos son muy apuestos, muy guapos. Y yo le dije, no te imaginas los estafilococos, son hermosísimos, son sensibles incluso a la penicilina, o sea, ya no existe MRSA. Y es lo que pasa en todo el mundo escandinavo, no existe MRSA, no existe ni en Dinamarca, ni en Finlandia, de pronto sí en Suecia, un poco en Noruega, pero al menos, y este es un estudio finlandés, que recoge la serie, digamos, de la experiencia en mediastinitis posoperatoria, 20 años, más de 20 años de experiencia, y ustedes pueden ver, las barras azules es el número de procedimientos quirúrgicos y la línea continua es la tasa de incidencia. Ustedes pueden ver que en este hospital, un hospital universitario en Helsinki, se operan promedio más de 1000 cirugías anuales, y la tasa, 1000 mensuales es una bestialidad, 1000 anuales, y la tasa de los años 90 era aproximadamente 1.5% de la tasa de mediastinitis, y ya recientemente esto ha bajado a 0.4%. Hay una tendencia consistente a disminuir el riesgo de mediastinitis en esa latitud. Y entonces uno dice, venga, ¿por qué tan exitoso esto? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Por qué tan bonitos? Entonces aquí pues reconstruyen obviamente todo lo que han hecho. Yo me puse a mirar y pues no, es la misma historia nuestra, o sea, no es que hayan hecho algo extraordinario, de hecho, incluso lo que decía Gerson, tal vez lo más llamativo fue que en los años 90 cambiaron la profilaxis de vancomicina a cefuroxime, pues por obvias razones, porque no tienen MRSA, y si no tienen MRSA, ¿para qué van a poner el riesgo de lesión renal a los pacientes? Pero que uno diga, algo especial han hecho los finlandeses para tener esto, no, y probablemente hay un sesgo ecológico o un sesgo epidemiológico. Fíjense ustedes, esto es los aislamientos microbiológicos, ahí tenemos a Staphylococcus aureus, y comparan dos periodos, en los años 90 versus del 2004 al 2014 en la serie. Y cuando usted ve toda la microbiología, comparen, fíjense que Staphylococcus aureus de hecho ha aumentado. Del 25% de los aislamientos en los años 90 en las mediastinitis eran Staphylococcus aureus a 55% en una década más reciente. Y de hecho hay un incremento significativo de aumento de Staph aureus y de hecho una disminución significativa de los epidermidis como causa de mediastinitis. Entonces uno dice, oiga, o sea que a pesar de eso tiene una tasa de mediastinitis tan baja. Mire, interesante. En esa cohorte de Helsinki, todos los Staphylococcus aureus son sensibles a la meticilina y probablemente muchos sensibles a la penicilina, como suele ser allí. Entonces, y cuando uno ve los gram negativos, no hay una tendencia de hecho a disminuir. O sea, mientras aquí nos aumentan los gram negativos, allá son solo el 6%. Es decir, como si la Klebsiella pneumoniae no le gustaran las estaciones, le diera frío, etcétera, no se amaña en Finlandia. Y pensando en que hay un sesgo ecológico, este es un metaanálisis espectacular, creo que los 4 lo leímos y los 4 quedamos así boquiabiertos y yo me lo pedí para presentarlo. 97 estudios, 66 de los cuales tenían datos de microbiología, es un metaanálisis de datos microbiológicos. Estamos hablando de un total de 1.400.000 pacientes, 13.000 mediastinitis, una tasa global
estamos hablando de un metaanálisis, ¿cierto? Una tasa global de 0.9% de incidencia de mediastinitis. El promedio de edad 62 años, mayoría hombres como en todas las series, ¿cierto? Pues es un metaanálisis grande. O sea, lo que hacemos es revascularización miocárdica, como suele ser en casi todos los hospitales cardiovasculares, excepto en el nuestro, que hacen de todo menos. Antes era que hacíamos solo la revascularización, ahora es combo 1, combo 2, combo 3 agrandado, etcétera. Entonces, únicamente 63 estudios tenían datos microbiológicos y esos datos microbiológicos representan 300.000 procedimientos para 3.700 aislamientos de bacterias y hongos. ¿Y qué encontraron? Miren lo interesante. El total de gram positivos representa el 71% de la microbiología global de este metaanálisis y los gram negativos son apenas el 20%. De hecho, los estudios van desde un 20 hasta un 40%. Siempre dicen las series, una de cada 4 mediastinitis postesternotomía es por gram negativo. No, mira, una de cada 5, dice este metaanálisis, 20%. Y cuando ustedes ven Klebsiella, que es nuestra pesadilla, pues es solo a nivel global el 2.8%. Y miren esto que es espectacular lo que ellos plantean. ¿Cuáles son los factores explicativos del riesgo de mediastinitis? Y en esta regresión logística miran que efectivamente la ubicación del estudio, la latitud, es decir, el lugar geográfico respecto del paralelo en el que se encuentran el hospital que está reportando o el grupo de investigación que está reportando esa serie, y la edad, son los dos factores explicativos de todo el metaanálisis que hablan de la incidencia. ¿Cómo lo ven? Miren, esta es la latitud en grados, 40 grados de latitud, es decir, estamos hablando, 40 grados viene siendo como la frontera entre Estados Unidos y Canadá, ¿cierto? Eso es bien arriba, un poquito más abajo de la frontera, o sea, por los grandes lagos, y claro, todo el norte de Europa. Entonces, lo que está más allá de los 40 grados de latitud, más arriba, o sea, donde hace frío, entonces la incidencia de mediastinitis, fíjese que baja. Y en el modelo, pues es significativa esa predicción. Y el otro factor grandemente predictivo de esto, en la regresión, la metaregresión, fue la edad. Por encima de los 60 años, el riesgo, si usted opera gente de más de 60 años, nosotros todos son de 80. O sea, entonces, por encima de 60 años, bueno, es de 80, 78, 75, pero hasta los 80, es una cosa loca el nivel de complejidad que estamos en este momento, algunos hospitales cardiovasculares asumiendo. Ahora, cuando usted ve la incidencia de MRCA, también tiene un sesgo epidemiológico. Bueno, tiene el sesgo de edad, por supuesto, aquí está el sesgo de edad, es decir, a mayor edad más riesgo de MRCA, pero ojo, la incidencia también disminuye, aunque están más dispersos los datos, pero la incidencia disminuye por MRCA en la medida que usted tiene, es más septentrional el estudio, es decir, más al norte menos MRCA, es decir, sí son hermosos los estafilococos daneses. Ahora, miren aquí, para MRCA la predicción, miren los coeficientes de regresión, o sea, hay una relación inversa entre la latitud y la incidencia de mediastinitis por MRCA. Menos 2.53 sería el coeficiente, esto es estadísticamente significativo, pero ahora miren, y no me le hicieron grafiquita a los gram negativos. En los gram negativos también hay un sesgo, de hecho aquí no se explica ni por la edad, ni por el tipo de cirugía, ni el género. Miren, el coeficiente de regresión es mayor, la relación inversa entre la latitud, es decir, entre más ecuatorial sea el estudio, entre más tropical y bananero sea el estudio, más riesgo de tener compromiso por gram negativos. Y cuando uno va y mira los mapas, por ejemplo, esto es de Oxford, pues uno ve evidentemente que el azulito pues está en los países allá fríos, ¿cierto? Y el rojo pues está en las zonas ecuatoriales para cualquier marcador de resistencia. Por ejemplo, E. coli resistente a cefalosporinas de tercera generación. Aquí Klebsiella pneumoniae, me disculpan, se me pasó la bastardilla, resistente a cefalosporinas de tercera, también tiene evidentemente un sesgo geográfico. Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenemes, también, aunque fíjese que el mapa es más azul, pero sí hay dos países que resaltan, la India y Colombia. Muy bien. De hecho, solo somos superados por la India. O sea, por encima de nosotros solo la India. O sea, es un orgullo terrible. O sea, lo mismo que con la coca. O sea, es gravísimo lo de Klebsiella, es gravísimo. Y Pseudomonas, pues ya no tenemos tanta afectación. El país número 1 es Afganistán, con Pseudomonas resistente a carbapenemes y con Klebsiella y con Acinetobacter baumannii. De hecho, más bien andamos como de plácemes. De hecho, cuando empezó el grupo GREU, la tasa de resistencia a carbapenemes en Acinetobacter era bien alta
Y realmente, por ejemplo, actualmente nuestro Acinetobacter no llega al 30% de resistencia a carbapenemes, por ejemplo, en el antiograma acumulativo de nuestra institución, y más o menos creo que así andan muchos, porque al menos los que reportan para esta colaboración global de Oxford. Entonces, veamos un caso clínico. Esta es una señora de 74 años con una mediastinitis por una Klebsiella pneumoniae KPC, ya vamos a ver. El 4 de marzo la operan con BO2, cirugía valvular mitral, bioprótesis, plastia tricuspidia, cierre auriculilla, o sea, claro, es que entre más complejidad, más tiempo de bomba, más tiempo el esternón abierto, más tiempo de clamp, ¿cierto? O sea, todos los riesgos se incrementan. Oiga, y adicionalmente, ¿no? Y claro, todos son diabéticos, todos, y lleve usted a un paciente con hemoglobina glicosilada decente. No, todos, además, muchos de estos pacientes cuando usted opera cosas que usted opera o se muere, pues usted no tiene tiempo de que el paciente tenga una hemoglobina glicosilada bonita. Sencillamente son urgencias quirúrgicas y son la mayoría de procedimientos entre urgentes y electivo urgentes. Luego no le da tiempo para generar intervenciones de corrección de factores de riesgo que en otros escenarios de menor riesgo quirúrgico terminan siendo factores de riesgo modificables. Aquí son no modificables. La operamos el 4 de marzo, el 17 de marzo aparece fiebre y secreción purulenta por la herida external, fiebre y se pone inestable hemodinámicamente, le hacen un ataque de toras que ya vamos a ver, la revela colecciones mediastinales, le piden hemocultivos, ella inicia el 17 de marzo con los síntomas, consulta el 18, tomamos hemocultivos, están positivos el 19, le hacemos un panel BCI2 y tiene E. coli productora de una cefotaximasa. Le iniciamos meropenem, de hecho estaba con tratamiento empírico con piptazo banco y tenía buen riñón y tal, pero la escalamos a meropenem, se quitó la vancomicina, pero iba mal. Entonces, claro, en el desespero pues se toma, está con secreción purulenta, y además que es interesante, no voy a hablar de ello, pero la correlación entre cultivos de superficie y cultivo mediastinal para MRCA es altísima, para Staph aureus es altísima, es casi perfecta, pero en gram negativos no es mala, y mucho menos si usted está en un hospital en que lo que usted vive todo el tiempo son gram negativos. Entonces la correlación es muy alta, y aislamiento de Klebsiella pneumoniae KPC en la secreción mediastinal, no, perdón, eso quedó ahí mal, en la secreción de la herida external, que pues había un punto en la parte inferior del esternón que pues, básicamente tenía una cantidad de una descarga purulenta bien importante. Como seguía inestable, como que no nos la creíamos, ¿cierto? Como que no, pero seguía inestable, le iniciamos ceftazimia y Bactán. La señora medio se contuvo, pero no mejoró. Entonces, desesperados, dijimos, no, esto es un tema de inóculo, agreguemos tigesiclina. Entonces le añadimos tigesiclina, ya vamos en el 1 de abril. Y finalmente, pues, se lleva a intervención quirúrgica y, oh, sorpresa. Con la tigesiclina mejoró, se logró estabilizar, empezó a modular la PCR y dijimos, mire la tigesiclina, qué chévere, y tanto que le hablan mal, tanto que no la quieren, me la desprecian. Oiga, y mejoró, pero probablemente mejoró fue por esto, el cultivo de mediastino y el cultivo de pleura tenía una Klebsiella pneumoniae, pero KPC NDM. O sea, no estaba cubierta con… Antes esa señora tenía una infección polimicrobiana, le pegamos probablemente a la KPC, le estábamos pegando a la E. coli, y caramba, tenía además NDM, desafortunadamente la señora fallece. Esa es la historia. Aquí tenemos las imágenes. ¿Cómo vamos aquí? Yo ya voy mal de tiempo, obviamente, pero Juancho. No, sencillito, lo único estable de la señora era el esternón cuando llegó. Entonces, vemos aquí lo que le señalaba en las imágenes recién 2 semanas de cirugía, empieza uno a tener como problemas, ¿cierto? Estamos viendo la ventana para mediastino. Aquí pues realmente no hay mayores cambios, se insinúa algo de neumomediastino, pero aquí ya estamos viendo que la densidad de la grasa en el mediastino anterior, aquí digamos como en esta región prevascular, está alterada, pero además tiene unas densidades heterogéneas justo detrás del esternón. Aquí ya vemos que esas densidades heterogéneas se marcan mucho más. Entonces hay líquido, esta rayita de aquí es la estriación de la grasa que señalan algunos autores, pero lo que les decía, es decir, muchas veces uno sí se enfoca en el absceso, en el mediastino, etcétera, pues ojo, porque si usted tiene derrame pleural, si usted tiene consolidación y derrame, pilas, está probablemente ante una mediastinitis. Porque además de dónde íbamos a sacar la bacteriemia, la inestabilidad, etcétera y tal.
Y pues en últimas, sí, de hecho, Juan, tú mostrabas los datos, porque hay un paradigma de la estabilidad del esternón y lo toman como si el valor predictivo negativo fuera del 100%. Y no, puede ser de un 75%, incluso una serie de Singapur, Mónica Chan, la estábamos compartiendo en el chat, el 50% de la serie tenía estabilidad del esternón. Luego, es un tema que hay que desafiar, porque efectivamente, Juan, nunca mejor dicho, a veces lo único estable de estos pacientes es el esternón. Entonces, repasemos rápidamente cuál es ese escenario de los gram negativos en la mediastinitis postesternotomía. Yo, ya hemos mencionado varias de estas cosas y me vas a detener en cosas que realmente pues resaltan. Lo que uno ve, y me parece que es bien interesante, obviamente tenemos pacientes con más complejidad, ¿cierto? Pero adicionalmente algo que dice aquí, dice, y es muy importante, mire, el sitio contaminado, el sitio donante, puede estar contaminado cuando se hace rescate. Es más, ¿dónde viven los enterobacterales? En la popó, y pues allá en el periné por contigüidad. ¿Y de dónde vamos a rescatar? Pues de allá vamos a rescatar el vaso. Y a veces, ¿cómo son esos procesos de preparación del sitio quirúrgico secundario? Hay cruces en la actividad de preparación del sitio quirúrgico, podemos llevar o puede quedar mal preparado o de por sí puede que lo haga bien el cirujano, pero y la carga disbiótica que tiene el paciente. ¿Recuerdan el score de Yanela que decía mayor sitios de colonización, más riesgo de que una colonización por KPC termine siendo un paciente con infección KPC? Entonces, eso es básicamente una medida del fenómeno disbiótico, y los pacientes con más riesgo uno los ve con la KPC en todo lado. Y probablemente no en todo lado, sino que además fenómeno disbiótico es homogeneidad en el microbioma. Es que no tienen nada más sino Klebsiella pneumoniae o la carbapenemasa ahí predominando. Y claro, es muy difícil y quizá hay un vacío de la evidencia de cómo hacer la preparación del sitio quirúrgico en estos pacientes. Porque finalmente, muy buena parte de ellos los preparamos con baños de clorexidina y les empezamos a dar pues son pacientes de alta complejidad que usualmente sí duran por su complejidad. La planeación quirúrgica no es el sitio que llega usted de la casa a que le abran el esternón. No, esa no es mi institución. Llega el paciente con mucha complejidad que requiere una planeación quirúrgica impresionante y pasa el suficiente tiempo para colonizarse. Y eso es probablemente el otro factor. Los sitios de infección concomitante, especialmente neumonía, infección de vías urinarias, es algo que la literatura termina mostrando permanentemente en las mediastinitis por enterobacterales, y que pues haya obviamente brotes, por ejemplo, pueden tener un mecanismo de brote como la contaminación, por ejemplo, de la clorexidina con la que se prepara, para mencionar algunos de los que han sido implicados. Esta es la serie más grande y tal vez la única que encontré de enterobacterales resistentes a carbapenemes en mediastinitis postesternotomía. Es brasileña, de Sao Paulo, un hospital cardiovascular con de 350 camas, muy parecido al nuestro. Y miren la curva de supervivencia, es un estudio viejito, entonces esto es a los pacientes a los que la Klebsiella pneumoniae, la polimixina les servía, y esto es a los que la polimixina no les servía. Ya entramos en una nueva era terapéutica, pero lo que muestra esa curva de Kaplan-Meier no deja de ser lo mismo. Tener una terapia antibiótica que sea efectiva para el perfil de susceptibilidad del aislamiento cambia las posibilidades de éxito del paciente. Si usted tiene un microorganismo que es extensamente resistente a los antimicrobianos y no tiene opciones terapéuticas, su paciente va a tener más riesgo de morirse. Fíjense ustedes los datos, 1.6% de incidencia de mediastinitis. Y ojo, miren, gram negativos son el 55% de los casos, no los gram positivos. O sea, en Latinoamérica la epidemiología se invierte para decir el 55% de esa serie de 90 mediastinitis, 45 eran gram negativos, de esas 90, 80 y algo, y 45 eran gram negativos, y 36 eran enterobacterales resistentes a carbapenemes. La mortalidad de los enterobacterales resistentes a carbapenemes, 33%, la mortalidad de los que no tenían enterobacterales, la mortalidad promedio de esa institución era 10%, o decir, su mortalidad histórica en mediastinitis era 10%, no calculan 1R, pero pues simplemente aritméticamente pareciera triplicarse el riesgo de mortalidad. Y lo interesante, un reservorio silencioso, el 61% de los pacientes ya estaba colonizado. Y claro, cuando usted aumenta la complejidad del paciente y usted está en un escenario endémico o en un hospital endémico, y su paciente además tiene que llegar muchos días para una planeación quirúrgica intrahospitalaria, intramural,
pues desafortunadamente aumenta el riesgo de que ya no se colonice por un MRSA, sino que se colonice, se multicolonice por enterobacterias resistentes a carbapenemes, y cuando usted abre el esternón, la historia es otra. Incluso yo llegué a pensar algún día que podía haber una historia microbiológica fragmentada, es decir, que primero era la epidermis y el aureus y más tardíamente puedan ser las levaduras y tal. Y de hecho este análisis que muestra cuál es como la historia en el tiempo de varios de esos, mire, este es epidermis, aureus, y varios de los si quieren, aquí para los de YouTube le ponen pausa y entonces miran la gráfica y la descifran. Pero para decir que hay básicamente una presentación que quisiera ser bimodal, pero no lo es unimodal y es temprana. Es decir, cuando usted le va a dar lo que le va a dar, pues le da desde el principio y ya, no es que la cándida apareció para el día 100. Sí, cuando usted, es que además cada vez menos, porque pues ponemos los sistemas back, pero cuando antes se abría el esternón y se cerraba, se abría el esternón y se cerraba, y lave, pues hombre, pues claro que usted tenía riesgo de generar superinfecciones por la apertura continua del esternón, pero cada vez hacemos menos eso, los grupos quirúrgicos cada vez ponen más, por la evidencia que muy bien mostraba Gerson, tanto en prevención, ahorita vamos a ver en terapia, de gestión del riesgo de infección y del riesgo de mortalidad. Entonces, no, cualquier cosa que usted mire microbiológicamente, pues aparece, más bien hay cosas que tienden a aparecer más precozmente, y de hecho una de las cosas que tiende a aparecer más precozmente son los gram negativos, probablemente porque su viruloma es pues, agresivo. Hablar un poquito de cándida, por supuesto, este es un estudio de casos y controles que comparó las mediastinitis bacterianas versus las micóticas por levaduras. Esta es la supervivencia de las bacterianas, 80%, o sea, un 20% de mortalidad, pero cuando usted tiene mediastinitis por cándida, la mortalidad se impacta muchísimo, o sea, sobreviven la mitad se mueren. Hay un gran aumento de la mortalidad cuando lo que usted tiene es levaduras, y no solo porque tenemos opciones de tratamiento más limitadas, sino por el viruloma que tienen las levaduras. La capacidad de producir biopelículas, la dificultad de tratar esas biopelículas. Cándida es un microorganismo verdaderamente una pesadilla. Gerson había mostrado unos metaanálisis de prevención con la terapia BAC, pero con la terapia BAC, que es algo bien interesante, también se gestiona pues es decir, es la terapia que hacemos para tratar la mediastinitis, ¿cierto? Cuando hay mediastinitis, fíjense ustedes, disminuye en un 54% el riesgo de morir. Y el riesgo de reinfección se disminuye en casi un 60%. Luego, pues ahí uno entiende por qué obviamente esto cambió la historia del manejo quirúrgico de las mediastinitis. Más allá de decir que convenza al cirujano que ponga el sistema, que intervenga tempranamente, el tema de la definición es muy importante, rompa el paradigma de la religión del esternón estable, por eso parecen los esternoestabilitas. Entonces, santo esternón estable, larga vida del esternón estable. Perdón, yo soy sarcástico, pero hay que decirlo, porque no, es un sofisma, el esternón estable es un sofisma. Entonces hay que tratar, y creo que como probablemente va a pasar la evidencia como lo que pasó con endocarditis. El equipo de endocarditis lo que hace es, oiga, venga, es más fácil que nos pongamos de acuerdo, que operemos más tempranamente. Y eso está cambiando la historia natural de la endocarditis después de décadas. Otra vez estamos viendo una inflexión de supervivencia, gracias a que los equipos de endocarditis precisan mejor las intervenciones, pero no tanto las intervenciones antimicrobianas, sino las intervenciones quirúrgicas. Y probablemente mediastinitis es un campo que le va a pasar lo mismo. La invitación para dentro de un mes, pues vamos a seguir hablando de lo mismo, que es el pan que se cocina aquí todos los días para todos. Alta letalidad de los microorganismos difíciles de tratar, porque pues, las opciones terapéuticas son limitadas, porque adicionalmente los factores de virulencia que tienen los califican. Klebsiella neumonía hipervirulenta, tiene un viruloma que es extremadamente agresivo, no solo es más resistente. Estos microorganismos desafían ese paradigma de que la virulencia y la resistencia van por lados distintos, no, pueden ir por el mismo canal a la misma hora. Entonces, pues nos generan gravísimos problemas. El control precoz y multimodal mejora los desenlaces, no solo antibiótico-terapia dirigida, realmente el desviamiento agresivo y temprano, y yo creo que la terapia de presión negativa, pues evidentemente cuenta con, si en su hospital no hay terapia BAC para manejar esto, hable con el gerente, pues cuesta dinero, gracias Gerson por el dato, pero salva vidas. Y una epidemiología dinámica, sí hay un sesgo ecológico, sí hay un sesgo epidemiológico. Si en lo de Latinoamérica lo que tenemos es un problema de enterobacteriales resistentes a carbapenemes, desafortunadamente la conclusión es mayor complejidad
clínica, mayor riesgo de mediastinitis. Pero si esa complejidad clínica de pacientes que tienen más riesgo de mediastinitis sucede en hospitales que están viviendo fenómenos de endemicidad para levaduras resistentes o para gram negativos resistentes, pues usted lo que tiene es la tormenta perfecta para tener brotes de mediastinitis postquirúrgica por enterobacteriales resistentes a carbapenemes o por Candida auris o por lo que esté dándose en esos días en ese lugar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, a ustedes por su asistencia. Quisiéramos saber si de pronto en el auditorio hay preguntas o comentarios. Bien, si no tenemos comentarios, nuevamente agradecerles por su presencia. Esperamos que nos sigan acompañando en nuestros jueves de ASIN. Estén atentos a las redes sociales del capítulo central para poder informarse de las próximas actividades. Y una feliz noche para todos. Muchas gracias.